¿Cómo les va? Qué lindo encontrarnos nuevamente. Este domingo ya son 8:30 pasadas. Clima templado, no hace mucho frío. Y estamos acá, en el gimnasio de Ferro, donde en el fondo de la tabla va a haber un partido importantísimo. Sí, se pasa en vivo, Osvaldo, siempre presentes. Perdón por la tardanza, es que el partido de la tercera se atrasó un poco. Hoy Ferro recibe a Banfield y es un partido muy importante. ¿Saben por qué? Porque Banfield, a ver, es el partido que cierra la fecha número 16. Vamos a ir adelantando algunos resultados. Atlanta y Gimnasia empataron. Newbery perdió 2-0. Villa Laniata empató 3-3 con Racing. Son 3 resultados que a estos equipos les sirven. ¿Por qué? Porque Banfield tiene 13 puntos y actualmente con el empate de Gimnasia y de Villa Laniata se encuentra último. Y Ferro tiene 15. Solo 2 puntos arriba está. Hoy se definen un montón de cosas. Hoy se define quién termina. Ah, se ve trabado. Ok, gracias por avisarlo. A ver, vamos a ver qué onda. Estamos viendo si podemos hacer algo con el tema de la señal. Así que bueno, vamos a ir repasando la tabla de posiciones mientras resolvemos los problemas del video. 17 de agosto viene primero con 37 puntos. Ahora debería estar enfrentándose a América del Sur. Secla tiene 32, que perdió 4-2 con Kimberley. San Lorenzo tiene 31, tiene el partido postergado con Pinocho. Hebraica lo sigue con 30, viene de ganarle 2-0 a Newbery. Kimberley tiene 26 tras la victoria. Atlanta tiene 26 con el empate. Nueva Chicago 25 al haberle ganado 9-4 Independiente. Barracas tiene 20 y este es el octavo equipo, el que cierra los playoffs. América del Sur está noveno con 18, que viene de perder con Banfield. Boca tiene 17, partido postergado con Barracas. Independiente tiene 15, al igual que Racing, al igual que Ferro. Pinocho con 14, como Jorge Newbery y Villa Laniata. Y Gimnasia, y Banfield está último. Hasta ahora, wow, desde Entre Ríos, sí, Osvaldo Gassman, siempre presente de Entre Ríos, un saludo muy grande. Ahí nos saluda Lico, amigo de Balón Futsal, Alex Lico, capitán de Banfield. Bueno, vamos a repetir los resultados de la fecha número 16 que nos va dejando. Hay 2 partidos postergados, Barracas contra Boca y Pinocho contra San Lorenzo. El viernes, Racing empató 3-3 con Laniata. Secla recibió a Kimberley y fue victoria para la visita 4-2. Chicago le ganó 9-4 a Independiente y Hebraica hizo lo propio, le ganó 2-0 a Newbery, los 2 goles en el segundo tiempo. Hoy, Atlanta empató 1-1 con Gimnasia, iba ganando Gimnasia y en los últimos minutos Atlanta le encontró el empate y ahora a las 8:30 también estarían jugando América del Sur contra 17 de agosto. Vamos a pasar a decir los convocados por ambos equipos para el partido de hoy mientras que se están yendo a cambiar. Ferro tiene a Juan Mahabud con la 12, con la 1 Tomás Barbano, con la 14 Dylan de la Paz, con la 4 Román Gastaldi, con la 6 Monasterio Santiago, con la 5 Nicolás Lagos, con la 13 Nardacione Darío, con la 15 Hoy la Borda Santino, con la 8 Lautaro Garay, con la 10 Kevin Arrieta, con la 11 Paqui López, con la 7 El Lobo Cardone, con la 9 Edu Manzano y con la 19 Gabriel Dávalos. Este es el equipo que trajo Seba Espigares para recibir hoy a Banfield. Banfield que viene con Aguirre, Laca Moire, Galeano, Castillo López, González, Peralta, Toscano, Lico Barroso, Techera, Ferreira, Gassman y Jaime. Alan Rebe, que el capitán. Banfield que viene de ganarle 3-2, hace 10 partidos que no ganaba, le ganó 3-2 en su casa, América del Sur. Por el otro lado tenemos un Ferro que los últimos 3 partidos fueron victoria, 3-2 a Hebraica, 3-2 a Independiente y 3-1 a Kimberley. Aprovechamos y queremos felicitar desde Balón Futsal a los campeones del Sudamericano Sub-17. Hoy Argentina salió campeón del Sudamericano jugando la final frente a Brasil, Sub-17 de futsal. Los dirigidos por Santiago Basile son Agustín Villalba, Nueva Chicago, Facundo Anesian de Atlanta, Iván Monteros de Alvear, Federico Suárez de Ferro, Diego Di Salvio de Banfield, Matías Onier de 17 de agosto. Tenemos la chicharra bien cerca, por suerte.
Matías Oñer de 17 de agosto, Lautaro Martínez de Boca, Bautista Caso, Matías Bonino, Tiago Argariañaz y Lucas Granda y Santino Pavasa de Pinocho, Dylan Echeverría de Barracas y Bruno Betoni de Pacífico, los campeones del Sudamericano 2023. Bueno, ¿cómo está la gente del otro lado? Nosotros estamos acá esperando. Mi nombre es Matías Spector, no los presenté. Estoy acá con Lorenzo Toto Olvero y con Andrés Olvero. Toto, ¿cómo andás? Muy bien, Mati. Buenas noches para todos y todas. Bien, contento por el campeonato del Sudamericano. La primera vez que Argentina gana un Sudamericano de futsal sub-17. Lindo partido. Y bueno, esperemos ver. Hemos visto un lindo partido de tercera recién. Sí, 6-2 le ganó Banfield a Ferro. Vimos un golazo de cabeza. Estaba con el arquero jugador ya. No, todavía no había llegado al punto arquero jugador Ferro. La había atajado el arquero de Banfield, metió bochazo largo. Hermoso para que la peine el... Uy, sigue trabado, bueno. Tal vez debe ser un tema de la señal, hay que tener en cuenta que estamos cerca de las vías. Vamos diciendo la terna arbitral. El árbitro principal es Eduardo Silva, el segundo es Manuel López Di Benedetto, el tercero es Ariel López y el crono es Leonardo Cristaldo. ...40 personas conectadas con nosotros. Bueno, estamos acá esperando para que arranque el partido entre Ferro y Banfield. Desde dónde nos ven, por qué equipo están hinchando. No se olviden de suscribirse, dejar su me gusta ya. Ni siquiera lo dije, yo empezó a sumar el me gusta de 2 a 4, es un 100%. Me encantaría poder llegar en un momento al 100% de quienes lo estén viendo, que nos den el me gusta. ¿Por qué equipo hinchan? ¿Cómo fue el fin de semana? Hay tiempo todavía para hablar. ¿Qué tribuna tenemos enfrente, Spector? ¿Qué hinchada está enfrente nuestro que se ve en directo? La hinchada enfrente nuestro es la hinchada de Ferro. Sí, completamente de Ferro, no veo ninguna camiseta de Banfield. La gente de Banfield está a nuestra izquierda. Le mandamos un saludo muy grande a Sabri de Banfield. Miles de saludos se va a llevar esta transmisión. Una grosa, Sabri. Siempre que hace falta tener algo, presente, Sabri. Un abrazo muy grande a Rubén de Pasión Verde y Negra, a la gente de Segundo Palo, que hacen posible que fecha a fecha y partido a partido tengamos la información al instante de cómo van. A la gente de Red, a la gente de Todo Suela, de A Todo Futsal, bueno, a la gente, a todos los medios que transmiten futsal. Bueno, ahí estamos viendo, está saliendo Banfield. Banfield comandado, sí, por Lico, el capitán, el número 17. Ver si puede revertir la situación en la que está Banfield. Viene último en la tabla hoy. Tiene igual. Debe 3 partidos. Ahí entran, comandados por Lico, está. Y tiene que empezar a ganar Banfield, ¿no? Por eso hubo el cambio de aires con Emma Santoro. Para que venga el nuevo DT, Alan Rebeck. Y ahí están a punto de entrar los locales. El verde vestido más de blanco que de verde. Estoy hablando de nada más ni nada menos que de Ferrocarril Oeste. Ahí tenemos hincha de Ferro, ¿no? Del otro lado. Por ahora 56 personas conectadas con nosotros. Tenemos gente de Ferro, ¿no? Ahí está entrando. Comandado por el capitán Román Gastaldi.
Y va a ser un partido interesante, ¿no, Toto? Yo estimo que, teniendo en cuenta la posición de ambos equipos, no van a querer regalar nada, pero tampoco van a querer quedarse sin intentar, ¿viste? Siento que va a ser un partido trabado, pero tirando, impulsando siempre para adelante. Sí, creo lo mismo, Mati. Y Banfield viene con un envión anímico del miércoles pasado, que debutó el nuevo DT, han ganado. Vamos a ver si siguen esa racha. Y Ferro para seguir ahí pegadito a la entrada de los playoffs. Recordemos que Ferro hoy en día está a 5 puntos de la entrada de los playoffs. De ganar este partido se pondría a 2. Y eso es tremendo, ¿viste? Porque el último de la tabla hoy en día es Banfield, que tiene 13 puntos y debe 3 partidos. Y quien cierra la posición de los playoffs es Barraca Central, que tiene 20 puntos. Hay 7 puntos de diferencia entre el último y el octavo. Y hay algo que me sorprende mucho. Hoy, de ganar Banfield, saldría del último puesto para posicionarse en el puesto número 11. Por el lado de Pinocho, de ganar hoy, se posiciona en el puesto 10, superando a Boca, que tiene 17 puntos. Sin duda se viene un partidazo. Y ahí están, los jugadores preparados para dar el saludo inicial. Con la terna arbitral. Será un partidazo. No se olviden de suscribirse, dejar su me gusta. Así nos pueden ayudar a Balón Futsal a crecer. Un medio que se mueva a puro pulmón. Y van a tener toda la información de lo que viene pasando en las primeras, en las inferiores, las tablas, los resultados, notas, crónicas, todo en www.balonfutsal.com.ar. Allí la info de este hermoso deporte. Y si no, en nuestro Instagram, @balonfutsal. No se olviden de seguirnos para no perderse ninguna información. En Banfield ya están parados el quinteto inicial, la Camoire en el arco, Toscano, López, Barroso y Rico. En el arco la Camoire. Por el lado de Ferro. Ataja a Majafud. Dylan de la Paz con la 14, Arrieta con la 10, López con la 11 y Dávalos con la 19. Bueno, hay un cambio de lado, entonces Banfield estará de su lado derecho. Y Ferro del lado izquierdo. Bueno, la gente que está del otro lado, ¿cómo se escucha? ¿Se ve mejor que antes? Tenemos entendido que se veía trabado, recién nos llegó un mensaje diciéndonos que se veía bien, así que seguimos tirando por el mismo lado. Un saludo muy grande para el equipo de Balón Futsal, para Víctor Albero, para Pablo Piciot, para Fiamma, para @ph.arita, para Cristian Wallace. Gracias, Wallace, gracias, Wallace. Muchas gracias, Wallace. Un aprecio muy grande para todo el equipo de Balón Futsal. Moverá Ferro. En los pies de Gabriel Dávalos la pelota. Pita el árbitro y tenemos futsal. Movió Ferro por la banda derecha, la tiene Arrieta. Juega para atrás con López. En paralelo, lindo pase para Dávalos. Está de espaldas. A la derecha nuevamente con Arrieta. La pisa el número 10. Zurdo. Va para el medio con Dávalos. Está de espaldas. Lo marca Lico. Deja para el capitán, que es Roman Gastaldi. Para atrás. Adelante con Dávalos.
Frenada de pecho y lo marcaba muy bien Lico. Termina los pies de Barroso. Encara, sigue para adelante el número 18 de Banfield. Pero está solo, así que tiene que meter un freno. ¡Ole! Tira un caño y consigue un córner. Tiro de esquina para Banfield recién arrancado de este primer tiempo. Toscano para hacerlo. Atrás la pie de López. Va para Lico. Nuevamente con Toscano. Va para el medio. Rebotaba en Gastaldi. Otra vez es córner. Tiro de esquina para Banfield. Toscano. Toca con López. La frena el zurdo. Intenta el arco. Y el arquero. Majapud con un manotazo del córner. Tercer córner. Ya no pasó ni un minuto. Y ataca con todo Banfield, busca abrir el marcador en el comienzo del partido. ¡Va para Lico! Voleazo afuera. Saque de arco para Ferro, que va a salir jugando abajo ahora. En corto con Arrieta. Avanza el número 10. Se escucha un vamos de a poco. De acá abajo. Van para la izquierda con Gastaldi. Para el medio y pase largo para Dávalos que corta el Lico. López que controla. Rápido para Toscano. Y nuevamente con López atrás. Barroso. Pisa López. Pasa al medio para Barroso. La frena el número 18. Lo marcan 2. Intenta el arco. Y con la pierna derecha. Majapud al córner. Otro tiro de esquina para Banfield. Toscano para hacerlo. Intenta el área. Rebotaba en la pierna del arquero. Y este lateral es para Banfield. Toscano para hacerlo. Lico se le presenta fuera del área. En corto lo tiene a López. Va para él. Busca el área. Y no era bueno. Se puede venir la contra. Se la lleva a Gastaldi. Cambia de lado. Y quien buscaba del otro lado es Paqui López. Pero era muy largo el pase del capitán. Se va por la línea de fondo. Y saque de arco para la visita. Salen en corto con Toscano por la banda derecha. Pase cruzado. Que no llega a controlarla para Barroso. Es lateral para Ferro. 18 minutos 20 para que termine esta primera etapa, 0-0. Achica, pedía Alan. La pisa de espalda Dávalos. Busca darse en media vuelta. Pero está marcándolo muy bien Lico, así que tiene que dejar para atrás. De La Paz que aparece. Acaba de entrar. Amagaba el pase con Lagos. Intentó con Dávalos. Pero no podía controlar bien el pivot. Hay cambios. Se va Dávalos. Entra Manzano. El lateral es para Banfield. Atrás con Lico. López. Marcado el 7. Intenta amagar. Juega para Barroso. Busca la media vuelta. Sigue Barroso con el control de la redonda. No se le va. Hace rebotar. Y consigue un córner ofensivo para Banfield. Tiro de esquina. Toscano para hacer el córner. Bocha para atrás. Gasman. Intentaba Toscano de taco, pero no podía engancharla al número 10. 76 personas del otro lado. No se olviden de dejar su me gusta, de suscribirse a Balón Futsal. Así no se pierden los partidos que transmitimos. Toda la info también la puedes encontrar en www.balonfutsal.com.ar. Encara muy bien Garay. Estaba marcando Toscano, pero se le había ido la pelota al jugador de Ferro. Es lateral para Banfield. Lindo inicio del partido de Banfield, yendo hacia adelante, buscando los remates al arco. Peralta intenta controlarla, hace un jueguito con la cabeza y sigue en su poder. Muy marcado por De La Paz, tiene que dejar para atrás. Pasaba por Techera y ahora por Castillo. Peralta de primera para Castillo que avanza por la banda izquierda. Pisa y va para atrás, buscan con Gasman, lo traban pero igual que en Gasman. Peralta de espaldas, siempre de espaldas el número 9. Lo marca De La Paz. Va para el medio, esperaba Gasman, pero el pase le había quedado más atrás de lo que él esperaba. Es lateral. No, dio saque de arco para Ferro. Sale por la banda izquierda con Lagos. Gran pase en paralelo para el número 9, Eduardo Manzano. La pisa Edu. Lo marca Castillo. Está en la línea de fondo. Intentaba un taco de lujo, buscaba jugar con Garay, pero la línea de lateral se lo impedía. El lateral ahora es para Banfield, que sale jugando abajo.
Castillo. Avanza por la banda izquierda Techera. Para el otro lado con Gassman, el pase es corto, pero igual a contra el número 22. Busca con Peralta y lo corta De La Paz. Lateral para Banfield. Castillo. Nuevamente con Gassman. Busca salir jugando. Dejan atrás con la Camoire. Reclamaban falta, pero dice que no el árbitro. La Camoire para Peralta y De La Paz la saca afuera. Se adelanta de a poco Banfield. Cuando puede, va a seguir ganando metros. Consigue laterales en posición ofensiva. Techera, desborda hasta el fondo. Intentaba el centro y Manzano la manda afuera nuevamente. Es otro lateral para Banfield que intenta colarse en el área de Ferro. Pero por ahora Ferro no se lo permite tan cómodamente. Techera para hacerlo, lo pide atrás Peralta. Va para el medio. Iba muy bien direccionado para Gassman el pase, pero lo cortaba Nicolás Lagos. Lateral para Banfield, otro lateral más para Banfield que busca abrir el marcador. Pase para atrás, Techera. Techera al arco. Rebotaba en Manzano y se puede venir la contra. Pisaba Lagos, lo marcaba Techera, aparecía Gassman para ayudar. Quedaba bollando la bocha y Castillo se encarga de deshacerse de ella. Sigue viva. Y termina metiendo la falta Gassman. Tiro libre y primer falta, ¿no? ¿Cómo estamos en falta? ¿Primer falta fue, Toto? Primera falta. Quedan 15 minutos 39, 0-0. Tiro libre, lindo tiro libre tiene Ferro de La Paz. Dylan de La Paz está controlando, está acomodando en realidad. A Rita se le muestra en corto, dentro del área lo tenés a López y también lo tenés a Manzano. Pero no sé si los va a utilizar. De La Paz está mirando el arco. Se adelanta De La Paz, va para el medio. ¡Oh! ¡La Camoire! El arquero La Camoire que sale rápido con Peralta y salva De La Paz para mandarlo al lateral. Y el lateral es para Banfield, para el Taladro. Qué lindo partido. Está lindo el partido y apenas arranca. No va ni un cuarto del primer tiempo. No pasaron 5 minutos todavía. Gassman para hacer el lateral. En corto Colico, nuevamente para Gassman. En paralelo con Peralta. Y no podía el número 9. La marca era de La Paz. Hay saque de arco para Ferro. Acaba de entrar el capitán Gastaldi. El pase es para López. Gran pase en paralelo para Dávalos. De espaldas el número 19. Al medio jugaba. Queda para Gastaldi. Corta Peralta. Son 2 contra 1. Se viene el número 9. Amaga Peralta. Castillo. Castillo, Peralta arma la pared con ladrillo, construye un golazo y abre el partido el Taladro 1-0. Estamos en la cancha de Ferro. Consigue abrir el marcador Banfield cuando faltan 15 minutos para que termine este partido. El primer tiempo. López juega con Dávalos. Caño de Dávalos, sigue para López. Atrás con el capitán Gastaldi. Abre para Dávalos. Se ha forzado ese pase, pero sigue el número 19. Y lo marca el otro número 19 que es Techera. Pasa para Peralta en el medio. La pierde Peralta. Son 2, defienden 2. Y aparece Gassman para defender. ¿Qué onda la gente que está del otro lado? ¿Cómo se ve el partido? ¿Cómo se escucha? Intenta volar Corrieta. Y rebota en Gassman. Sigue en el control del Diego. ¡Golazo! ¡Gol! Del número 10 de Arrieta, que la camiseta no la aprieta. Tremendo. El derechazo. No llegaba la Camoire y empata el partido, Ferro.
Estaba viendo un parate. Ahora están coordinando algo los árbitros, parece que nada muy importante. Debe ser uno de... ¿Qué? Si nos está tratando de sacar laburo, Toto, porque dicen los que transmiten nomás y nos dicen que nos quedemos nosotros. ¿Hay alguien más transmitiendo este partido? No, está la gente de Banfield filmando arriba de donde estamos nosotros y bueno, se ve que el banco de Ferro no le gustó. Bueno, nada de qué preocuparse. Va a reanudarse el partido. 1-1 estamos en cancha de Ferro. Lindo los 2 goles. Castillo para abrir con Banfield. Y lo empató Arrieta. Toscano intentaba el pase largo. Que intentaba llegar Barroso, pero no podía llegar el número 18. No se olviden de dejar su me gusta, de suscribirse. Eso le iba a decir, Héctor. 95 personas conectadas, 13 me gusta. A mí, ¿te parece un buen número? Y a mí me gustaría unos 25 me gusta. 25 para 35 para 40. A mí me gustarían 40 me gustas para terminar este primer tiempo. Estamos en 13 me gustas. Faltan 27 me gustas para terminar para llegar a 40 me gustas antes de que termine el primer tiempo. Quedan 13 minutos y encara Dávalos por la banda derecha. La pisa el número 19, deja en corto con el capitán. El capitán es Gastaldi, busca el área y consigue un córner, tiro de esquina. Como les decía, no se olviden de dejar su me gusta, si nos ayudan a aparecer a nosotros en esto que aparece todos los días y no nos damos cuenta, que se llama algoritmo, ¿viste? ¿Viste? Estoy seguro que lo viste. Si usas Instagram, TikTok, cualquier red, conoces el algoritmo. Bochazo para atrás para Arrieta, pero no es bueno el pase. Controla el número 10 y tiene que armar la jugada. Lo sale a marcar Barroso. Va para Dávalos de espalda aquí mientras que lo marca Toscano. Dávalos deja para Arrieta. ¡Queda aullando! ¡Gol! Gastaldi. ¡Gol! De Ferro, y cómo vienen, cómo van, da vuelta al partido el capitán. Lindo gol de Ferro. Román Gastaldi pone el 2-1. Se pudo recuperar Ferro después de esos 3-4 minutos del inicio de Banfield, en donde lo tenía casi en un arco, ¿no? López cruza con Lico. Vamos a ver qué propone ahora Banfield. Toscano. Barroso. Intenta la personal. La pierde con Gastaldi. Los goles hasta acá. Por el lado de Banfield, quien abrió el marcador fue Castillo. Lo empató Kevin Arrieta. Y Román Gastaldi puso el 2-1 recién. 13 minutos se están quedando. Lico. López. Amaga y toca para Toscano. Atrás con Lico. Levanta la cabeza el capitán. Juega para Barroso, pero lo estaba marcando muy bien Gastaldi. 17 de agosto gana 1-0 en su visita a América del Sur, ahí en Parque Avellaneda. Interesante, 17 de agosto tras la derrota de Secla frente a Kimberley puede ponerse a 8 puntos del segundo. López Camaga tira una balanza, pero no se la terminó comiendo Lautaro Garay. Así que jugó para el otro lado con Lico. Rápido para Barroso. Se saca un hombre de encima, intenta jugar para adelante con el capitán Lico, pero lo marca muy bien, se recompone Garay. El lateral es para Banfield. Bueno, subieron un poco los me gustas. Estoy contentito, estoy tranquilo con eso. Pero hay que llegar a 40 me gustas antes de que termine el primer tiempo. La gente que está del otro lado, si nos conoce, si ya vio las transmisiones, entenderá a lo que me refiero. Barroso, busca la media vuelta. Tiraba al arco y aparecía Dylan de la Paz para mandarla al lateral. Toscano, para ser el lateral. Lo tiene López y sí, va para el número 7. Lo marca Lagos, lo deja en el camino. Abre para Toscano nuevamente. Se cae al piso López. Amaga el número 10. De taco para Barroso. Nuevamente con Toscano. Devuelve para Barroso. Reclaman una falta. Juega para el otro lado con Lico que la pedía. Nuevamente con Barroso. La pisa el número 18. Rápido con el 10. Amaga el número 10 de Banfield y se le iba la pelota afuera. Vilan, no Dylan. Mirá, es Vilan de la Paz, no Dylan. A mí me habían dicho Dylan, yo dije, bueno, nombre común, no sabía que Vilan. La controlaba muy largamente Manzano, así que se viene a la contra. Lico que intenta llevársela, al piso iba correctamente. No, cobró falta el árbitro. Sí,
Mano le cobró a Lagos. Cuestión que hay tiro libre para Banfield. 11 minutos 51 para que termine esta primera etapa. 2-1 gana el local. 1-1 en faltas. Lindo tiro libre tiene Banfield. Vamos a ver si lo puede aprovechar Gassman, que ya acomoda la pelota. También está charlándolo con López. Vamos a ver qué pasa. Es que ambos jugadores tienen muy linda pegada. Puede ser toque de uno y disparo del otro. Yo creo que es así. Peralta y Lico están dentro del área. 2 hombres en la barrera. Después lo tenés a Castaldi en el segundo palo del arquero para taparlo ante cualquier situación. Lo vivís por Balón Futsal. 2-1 gana Ferro. López se adelanta, lo va a dejar a Gassman. ¡El arquero! El arquero y se puede ir la controla Dávalos. Desborda hasta el final Dávalos, busca el centro y aparecía Gassman para mandarla al córner. Tiro de esquina para Ferro, que quiso aprovechar la contra. Va para atrás. Intenta Dávalos, rebota el Lico, queda bollando para Gastaldi, travesaño y completa Peralta. Se salvó Banfield, Toto. Se salvó Banfield, esa pelota en el travesaño. Era el tercero de Ferro. Siguen a Vilan desde Newells. Bochazo largo, intentaba la Camoire. Y esto es lateral para Ferro. Ahí casi que en la esquina. Buscan al medio, rebotan en Gassman. Qué intento raro de lateral, ¿no? Como que yo siento que tenía destino de arco. Seguramente esperando que rocen a alguien antes de entrar, porque no vale gol de lateral. Corner. Cobra ahí un juego un poco férreo entre Manzano y Gassman. Manzano el número 9 del blanco. Les recordamos, por si acaso, el blanco hoy es Ferro, el verde es Banfield. El córner es para Ferro. Para hacerlo está De La Paz. Va para atrás. Rebotaba en Lagos. Y es córner. De La Paz para hacerlo. Lagos atrás para recibir el pase. Va para el medio. La Camoire. No, lo que acaba de pasarle a la Camoire. No lo puedo creer. Hizo salir apurado y se olvidó de soltar la pelota. Salió con la pelota en la mano, Toto. Salió con la pelota en la mano del área, sí. Embalado para salir. La Camoide es un arquero que sale, llega hasta la mitad de la cancha y se olvidó de soltar la pelota. Insólito. No se va a olvidar de esto la Camoire hoy. Pero bueno, qué tiro libre que tiene Ferro, tremendo, ¿eh? Y están todos parados atrás de la pelota viendo, che, esto es casi un penal. Yo le pego, ¿no? Están todos diciéndose lo mismo, te lo aseguro. Bueno, De La Paz ya resignó su posibilidad de tiro, no, ahí vuelve tal vez a reclamarlo ahí. Yo creo que ninguno de estos va a pensar en un pase, ¿no? Lo tenés a Rieta y lo tenés al Lagos para pegarle. Está López y está De La Paz para recibir un posible pase. Se adelanta Rieta. ¡Ah! ¡La barrera! Y sale la Camoire. Pero bueno, termina en control de Ferro esta pelota. Lagos. Atrás con López. Aparece De La Paz. Lo busca en largo el número 10, que es Arrieta, pero las manos de la Camoire aparecen antes. Levanta la cabeza. Pase largo. La busca Gassman. La pierde con De La Paz. Y termina quedando en Lagos. Majafud. La reventaba el arquero de Ferro. Y se la cedía al arquero de Banfield. Sale jugando ya Techera. Rápido con Castillo. Gassman en paralelo para Peralta. Siempre de espaldas está Peralta. Atrás con Castillo. Peralta nuevamente que pone el cuerpo. Desborda Peralta. Intentaba el área, pero no estaba Techera. Terminó en las manos del arquero Juan Majafud. De La Paz. Intentaba Vilan.
Y rebotaba en Gassman, que lo marcaba. 103 personas conectadas del otro lado. Che, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, de dejar su me gusta. Es poner el dedito para arriba. No les estamos cobrando nada. Acá no existe el pack futsal. Nosotros lo hacemos a puro pulmón, como se dice. Así que no se olviden de dejar el me gusta para ayudarnos a nosotros a crecer y aparecer en el algoritmo. Bochazo largo, intenta peinarla para el área, el número 9. Uy, esa chicharra matadora anunciando que hay minuto pedido por la gente de Banfield. Me mató la chicharra. Sí, no, sordo que. Más sordo de lo que soy, me deja. Me voy a parecer ya a mi tío. ¿Sabes? Yo tengo un tío, mi hermano también, ¿no? El hermano de mi mamá que era sordo. No escuchaba nada, entonces uno le hablaba de algo y él contestaba lo que él creía que le habíamos preguntado. Y así hemos mantenido varias charlas con mi tío durante horas. Yo hablando una cosa y mi tío de otra. Bueno, voy camino a eso. ¿Cómo responderle, no, tonto? No responde, Especto, no responde. Me acordé de mi tío, nada más. Ah, qué partido que estamos teniendo acá, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Cómo mata esta chicharra? ¿Ustedes qué onda que están del otro lado? ¿La escuchan así de fuerte o somos nosotros que estamos presentes nomás? Matadora la chicharra, por favor. El partido viene 2-1. Lo viene ganando Ferro. Con goles de Román Gastaldi y de Kevin Arrieta por el lado del local. Un gol de Castillo para la visita. Y hay saque de arco ahora. 9 minutos 47 para que termine la primera etapa. 2-1 gana Ferro. Gassman por la banda derecha. Techera que se presenta. Gran pase cruzado, pero termina cortando Arrieta. Desborda el número 10. Lo pasa Techera, va al arco. Rebota en Castillo y hay córner. Tiro de esquina para Ferro que busca ampliar la diferencia en el marcador. Y Arrieta que es quien la toma. Dentro del área lo tenés a Dávalos. Va para atrás. La pisa López. Muy bien como la controló. Abre para Dávalos por la banda izquierda. Lo marca Castillo. No lo quiere dejar darse vuelta. Se le presenta en corto a Arrieta. Va para él. No, deja pasar para López. Busca el arco. La Camoire. Rebote y Techera que se encarga de despejar ese balón. La frena López. Lo sale a marcar Peralta. Gran pase cruzado para Dávalos. Está solo. Por arriba. El tiro era de Arrieta. Y se le fue muy alto. Esa chicharra del otro lado. Uy, ya, no hay pelota. Estamos esperando a que aparezca una pelota. Apareció la pelota. Apareció la pelota, ahí estamos. Y algún alcanzapelota se la habrá puesto así como en la panza, ¿viste? Peralta acá tiraba al medio, pero no había nadie. Saque de arco. Y es para Ferro. Muchacho largo. Dávalos. De espaldas el número 19. Marcado por Gassman. Abre para López. Muy bueno el pase. Busca para su zurda. Ese tiro buscaba ángulo. Pero apareció la Camoire con un manotazo. La mandó al córner. Tiro de esquina. Para Ferro. Ah, dio lateral el árbitro. Yo pensé que se iba del córner. Bocha para atrás para López. Este tiene buena pegada. Intenta cruzarla. Y Peralta que intercepta ese pase. Avanza Peralta. Solo contra el mundo está Peralta. Busca un tiro con su zurda. Ahora para la derecha. Rebota el López. Y hay córner. Tiro de esquina. Y es para Banfield. No se olviden de dejar su me gusta. Ya le dijimos. Nosotros estamos con el objetivo ahora, en específico, de llegar a 40 me gustas antes de que termine el primer tiempo. ¿Nos ayudarían a cumplirlo? Bochazo para atrás para Peralta. Y volea bien alta. Se va para arriba. Muy arriba. Saque de arco para Ferro.
pasó la red de contención y cayó donde está la parcialidad de Banfield, los allegados de Banfield. Se fue bien alto el tiro, básicamente. Intentaba Narraciones. Queda para Arrieta. Gran pase para Dávalos, que siempre la frena. Narraciones, rebota en Gassman y queda de vuelta en el número 13. No sale a marcar Gassman. Tiene que dejar atrás con el arquero. Amaga, ole. Intenta el largo con Dávalos. Pica y a las manos de la Camoire. En el piso está Castillo, dice el árbitro que no fue nada. Bocha para Peralta. Y reclaman una falta ahí. En el piso estaba el número 4, Román Gastaldi. ...2-1 viene ganando Ferro. Cuando quedan 7 minutos 45 para que termine este primer tiempo. Lo vi por Balón Futsal con los relatos de Matías Spector, los comentarios de Lorenzo Albero y en la cámara Andrés Albero. Recordamos que Atlanta empató 1-1 con Gimnasia y 17 de agosto le va ganando 1-0 a América del Sur. Gastaldi para hacer el tiro libre. Ahora con Narraciones. Buscaba con Dávalos, pero rebota en Gassman y Lico la despeja. El lateral es para Ferro. Narraciones que juega para atrás con Gastaldi. Abren para Arrieta. Levanta la cabeza el número 10. Lo marca Techera. Encara hacia el medio. Pase largo. Está solo Dávalos. Y hay que tener cuidado para la gente de Banfield porque Lico lo dejó solo a Dávalos. No pudo direccionar ese remate de cabeza. Se fue afuera y saque de arco para la visita. Gassman. Lico. Alex Lico. Nuevamente con Gassman. Pase para el otro lado con López. Levanta la cabeza, casi que la pierde por la presión de Arrieta y cae en las manos de la Camoire. Sale jugando rápido para Gassman, la duerme al medio. Intentaba una volea Peralta, ahí se viene la contra porque la tiene Majafrud. Deja un hombre en el camino, la cruza el arquero y la terminó tirando afuera. La Camoire que busca salir rápido porque no hay arquero, va para Gassman y aparece para salvar las Nardaciones. Tiro de esquina para Banfield. Va lentamente Lico a hacerlo. Dentro del área lo tenés a Peralta. Ahora entrando está Toscano. Se ve muy mal. A ver, vamos a probar una cosa. ¿Los demás también la ven muy mal o solo Aldana? Estaría bueno saberlo. Jugada para Banfield. Lico para hacerlo. Deja atrás con López. Amaga López. Intenta el arco. Y Dávalos se encarga de despejar. Rebota la espalda de López y queda en Arrieta. Sale jugando por la izquierda con Nardaciones. Gastaldi. De vuelta con Arrieta. Narraciones. Ok. Se ve fuera de pocos FPS si se desconfigura. Ok. Veremos cómo solucionarlo. Toscano. López. Nuevamente para Toscano. Otra vez con López. Lico. Con Barroso intenta de primera y corta muy bien el capitán Gastaldi. Busca el arco. Rebota el López. Se puede venir la contra. Son 2 contra 1. Avanza Barroso. Se le presenta a Lico y aparece Gastaldi para mandarla al lateral. Pase para Barroso. Intenta entrar al área. Lo saca de La Paz. Sigue Barroso. Marca Férrea. Hacía rebotar. El árbitro dice que no. El lateral es para Ferro en zona defensiva. Narraciones para hacerlo. Linda bocha para Garay. La cambia de lado Garay. Intentaba el arco Manzano, pero se fue por el costado. Saque de arco. Salen rápido con Toscano por la banda derecha. Sube Barroso. Va para López. La pisa López. Encara López. Y se le terminaba la cancha.
Bocha larga de La Paz. El arquero se le cae la pelota a la Camoire y la termina sacando y reclama que le cabecearon en la mano. El que intentaba era Manzano, el número 9, y se queda reclamando. La Camoire, sí, dice, che, la pelota tenía en la mano y me cabeció las manos, por eso no la agarré. Sale jugando Banfield y la pierde Lico. Presiona arriba Ferro. Igual no sé qué cobró en esa jugada, ¿no? Porque para mí el manotazo de la Camoy del piso para mandar al córner. Sí, ¿no? Para mí había sido córner. Por eso me resulta raro que hayan cobrado saque de arco. Lo había sacado la Camoire al córner. Lico cruzado el pase para Barroso. Frena y vuelve para atrás con Lico. Por la banda derecha la tiene el capitán. Encaras en el medio y deja con Toscano. Siguen abriendo para López. Marcado está, intenta dejar el hombre en el camino, pero no puede. Hoy no le están saliendo los amagues a López. Muy habilidoso el número 7 de Banfield. Devuelven para López. Lo marca Garay. Encara López y abre con Toscano. Arma con Lico Toscano. La lleva Lico. Nuevamente con Toscano. Otra vez para Lico. Y ahora para López. No es bueno el pase de Lico. Y ahí lateral ahora para Ferro. 4 minutos 22 restan de este primer tiempo. 2-1 gana el local y en faltan van 3-2 para la visita. 3-1 para la visita. Lico. López. Nuevamente con Lico. Está desconcentrado Banfield. No está metiendo buenos pases. Están siendo más forzados de lo que deberían cuando están jugando en corto. Lico que deja pasar para López. Avanza, pero la pierde López. Se la roba Garay. Mano a mano con la Camoire. La Camoire no puede. ¡Gol de Garay! ¡Gol de Ferro! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo encontró Garay y pone el 3-1 para los locales. López abre con Ferreira. Cámbialo para Gassman. Pase en paralelo para Peralta y no llega el número 9. Ahí saque arco para Ferro. Hacen en corto con De La Paz. Sale a presionar arriba Banfield. Bocha larga. Pero no podía controlar Manzano. Queda en poder de Banfield. Juan para López. La tiene Peralta. Se intenta dar media vuelta. Y ante la marca de La Paz se va afuera. El lateral es para Ferro. Les recordamos, por favor, a las más de 110 personas que están del otro lado, si pueden dejar su me gusta, su suscripción. Nos ayudan a crecer un montón a nosotros si todavía no están suscritos porque nos ayudan a crecer en números. Y el me gusta nos hace aparecer en el algoritmo. Bochazo largo, la Camoire con los puños. Gassman de primera toca para Ferreira. Lo sale a marcar Garay. La tiene el número 21 y deja de costado con el 22 que es Gassman. Bochazo largo, cruzado para Lico. La frena de pecho el capitán. Estaba Ferreira por el otro lado, intentaba cruzarla y consigue un lateral mientras que reclama falta. El lateral es para Ferro. Bueno, les decía, si nos pueden dejar el me gusta, que simplemente es salir de la pantalla grande, poner el dedito para arriba y volver a la pantalla grande, a nosotros nos ayudan a aparecer esto que se llama el algoritmo. El algoritmo lo que te permite es crecer en números, y los números sirven ¿para qué? Para las publicidades. La publicidad, ¿para qué sirve la publicidad? Para mejorar los equipos, y el mejorar los equipos es para que ustedes tengan la mejor transmisión posible. Así que no te olvides de dejar tu me gusta para hacer que la cadena de Balón Futsal siga creciendo. Lateral para Ferro, dejan atrás. Intentaba el capitán Román Gastaldi, pero se fue por arriba. Saque de arco. 2 minutos 37 para que termine la primera etapa. 3-1 gana Ferro. Gassman en paralelo con Peralta. Lo marca Gastaldi. Dejan para Lico, nuevamente con Peralta. Mete el cuerpo y deja para Gassman. Rápido para Ferreira, nuevamente con Gassman. Abre para su pierna izquierda. Avanza Gassman. Busca el pase, lo marcan, sigue viva la bocha. Ordena. Dejan atrás con Arrieta. Lo sale a marcar Gassman.
Bochazo larga para Dávalos, no podía controlar. Aparece Peralta. Tiro el lujo Peralta. Sigue. Y el árbitro dice que no fue falta eso. Yo pensé que iba a cobrar la de Gastaldi. Y se pica un poco el partido porque le están llamando a Peralta. Manuel López Benedetto es quien está hablando con Peralta ahora. Está reclamando. Segundo gol de 17 de agosto contra América del Sur. El lateral es para Ferro cuando queda 1 minuto 56. Viene ganando los locales. 3-1 gana Ferro. Pase cruzado y largo buscando la Dávalos. Aparece Lico y en dos remates la pérdida con Dávalos, pero parecía Ferreira para salvarla. Deja atrás con la Camoire. Bochazo largo. La agarra Peralta. Busca darse la media vuelta. Lo marcan. Reclama falta. Lo estaban agarrando. Y el árbitro dice que no. Lateral para Ferro. Bochazo largo. Lo buscan a Dávalos. Lico que aparece. Gassman que hace la réplica. Ferreira que no podía. Aparece para buscar la Peralta. Y se le termina la cancha. El lateral abajo nuestro es para Ferro. Para hacerlo está López. Va para atrás con Arrieta. En paralelo que corta muy bien Lico. Cruza la mitad de la cancha. Puede probar al arco. Prefiere dejar con Peralta. La frena el número 9. Deja para Gassman. Puede levantar e intentar al arco. Marcaba muy bien Gastaldi. Le dicen que suba. Cambia de lado para Lico. En paralelo con Peralta. Busca el área. Pero no llegaba Lico. Primero estaba en las manos de Juan Majafrud. Intentaba cruzarla López. Y la marca de Ferreira la manda al lateral. El lateral es para Ferro. En el final de este primer tiempo. Paqui López que la tiene. En paralelo la pierde. Se la regaló a Lico. Dejó para Peralta. Sigue Peralta. Juega con Lico. Marca Arrieta. Dentro del área se acaba de salvar Ferro. 42 segundos se están quedando. Y amarilla para Lico. Porque... Nada, atrevidísimo Lico. Acaba de mover al árbitro para agarrar la pelota y se comió una amarilla. Lico para el lateral. Deja atrás para Gassman. Abren para Ferreira. Mano a mano está con Arrieta. Mete un freno. Atrás con Gassman. Rápido para Lico. En paralelo con Peralta. La tiene el número 9. Deja atrás con Lico. Buscaba el centro y no aparecía Ferreira para cabecear. 30 segundos se están quedando de este primer tiempo. 3-1 gana Ferro acá en el gimnasio de Ferro. Bochazo largo buscándolo a Dávalos. La verdad que Dávalos fue un quilombo para Lico todo el primer tiempo. Vamos a ver el segundo. ¿Qué pasa? Mucha categoría tiene el pivot con la número 19 de Ferro, que es Gabriel Dávalos. Gassman, se está terminando el primer tiempo. Peralta. Se le presenta a Lico. Sigue Peralta. 9 segundos se están quedando. Encara Peralta, busca el área. Sigue la bocha rodando. ¿Y esto qué es? Lateral. Quedan 3 segundos y hay córner. Hay tiempo, siempre hay tiempo. La bocha va para el medio. Reclaman mano que en Peralta. No. Uy, matador esa chicharra. Pero da final del primer tiempo, señoras y señores. Acaba de terminar la primera parte. 3-1 viene ganando Ferro con goles de Román Gastaldi, de Kevin Arrieta y de Lautaro Garay. Por el lado de Banfield, un gol de Castillo que fue quien abrió el marcador. Hasta acá un partido muy interesante de ida y vuelta. Apareció Banfield con mucha más fuerza
desde el comienzo, 5 corners seguidos. Y se volvió un partido férreo, por momentos desconectado Banfield del encuentro cuando se pone 2 arriba Ferro más que nada. Se pone, digo, 2-1 arriba Ferro. Más que nada empezó a caer ante la desesperación Ferro. Y terminó así cediéndole el tercer gol cuando la pierde López y queda Garay mano a mano con la Camoiré, que no pudo hacer nada. Nosotros nos despedimos un rato. Vamos a dejar en silencio. Le vamos igual a mostrar a los chicos que están jugando mientras que nosotros nos vamos. O vamos a dejar así. Nos vamos y volvemos para el segundo tiempo. Chau.
Hemos vuelto, ya están entrando los equipos. 3-1 está ganando Ferro. Y te digo, ¿contra quién se van a enfrentar estos partidos? Estos equipos en la última fecha de la primera rueda. A Ferro le toca visitante con 17 de agosto y después le toca de vuelta en la fecha número 18, abriendo la segunda rueda contra San Lorenzo también de visitante. Por el lado de Banfield le toca Secla de local y después abre con Nueva Chicago la segunda rueda. Hasta acá los goles de Ferro fueron el primero de Kevin Arrieta, el segundo de Román Gastaldi y el tercero de Lautaro Garay. Por el lado de Banfield, el único gol lo hizo Castillo, que fue quien abrió el resultado. Vamos a ver qué presenta este segundo tiempo. Llegamos a los 30 me gustas. Muchas gracias a la gente que está del otro lado, que se quedó. Vayan avisándole a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, a toda la gente del barrio, a la abuela que está viendo la novela, decirle, apaga la novela y pone balón futsal, que se viene el segundo tiempo. Es domingo, Spector, no hay novela los domingos, Spector. Siempre hay novela. No, los domingos no hay novela. Las novelas van de lunes a viernes. ¿Vos ves novela, Toto? Ahora no, pero he visto muchas novelas. Ha visto muchas novelas, Toto. Yo no, nunca vi novelas así. Novela como tal, no. Lico parado dentro de la cancha, Gassman, Peralta y Toscano. La Camoire en el arco por el lado de Banfield. Por el lado de Ferro, Dávalos, Arrieta, López, Gastaldi. Y en el arco sigue estando Majafud. Vamos a ver Banfield para que arranque el segundo tiempo. Parados ambos equipos en la cancha, los árbitros están tomando sus posiciones. Bien, pita el árbitro. Y tenemos el segundo tiempo. Hay futsal y lo vivís. Obvio, cómo no. Por balón futsal. Ya la perdió Toscano. López intenta el arco. Rebota en la marca de Toscano. Y ahí lateral para Ferro. Recién arrancado el segundo tiempo. No te olvides. Puedes encontrar toda la info del futsal en www.balonfutsal.com.ar. La bocha va para Arrieta. La Camoire. Y termina despejando el arquero. Pica 2 veces. Y a las manos de Majafud, que ya sale jugando en corto. Espera en 3/4 barra mitad de cancha Banfield a que se adelante su equipo rival. Arrieta que metió un bochazo largo. Lico que corta y termina en los pies de Toscano. Nuevamente con Lico, el capitán que busca un pase en paralelo. Rebota en Dávalos. Sale jugando Lico ante la marca fuerte de Dávalos. Gassman que aparece. Lico que sigue. Puede intentar el arco. Lico. ¡Oh! Afuera. Suman una falta para la visita. Para los locales, digo. Arrieta. A la izquierda con el capitán Gastaldi. Nuevamente con Arrieta. Y otra vez para Gastaldi para que se adelante Banfield. Mueve atrás Ferro. López aparece para marcar Toscano en paralelo con Dávalos. Hace largo el equipo y hace larga la cancha Ferro. Dávalos que está de espalda, lo marca Lico. Deja para la derecha con Arrieta nuevamente con Dávalos. Gassman que parece muy bien para cortar. Y sale jugando con Toscano. Nuevamente ahora con Lico y otra vez para Toscano. Levanta la bocha. La frena de pecho Peralta y aparece Arrieta que para despejarla. Dávalos rápidamente con López. Avanza el número 11. Por el medio estaba Dávalos y Lico para cortar. Son 3 contra 2. Avanza Lico. Encara hacia el medio. Deja para Toscano. De zurda al medio. Majafud. Lico. Por arriba. Desviado el tiro del capitán. Y avisó otra vez más Banfield en este segundo tiempo. ...18 minutos 26 para que termine este partido. 3-1 gana el local. Una falta para Ferro, 0 para Banfield. Ahí saque de arco para Ferro. Y la tuvo que ir a buscar el arquero. Faltan alcanza pelotas acá, ¿no? Los pibes, ¿dónde están los pibes de las inferiores cuando se los necesita como alcanza pelotas? Ah. Arrieta. Gastaldi. Levanta la bocha. Lo busca el número 9, que es Manzano. Se da media vuelta. Y el tiro de Manzano que se va afuera. Saque de arco para Banfield. La Camoire que sale jugando con Gassman. Al medio con Lico. Marca la presión arriba desde Banfield. Buscaban con Peralta. Y lo exigen al número 9. No llegaba Peralta. Salen jugando con De La Paz. Vilan De La Paz. Mete un freno y abre para la voz. Aparecía para marcar Gassman.
Y el lateral es para Ferro. Lagos deja atrás con De La Paz. Pase para arriba. Manzano busca darse la media vuelta. Lo marca Lico. Tiene que dejar atrás con De La Paz. Aparece para el pase corto. Bueno, juega con Manzano. Buscaba el arco. Y rápidamente la Camoire ya la tiene en las manos. Sale jugando con Gassman. Toscano ahora por la banda izquierda ante la marca de Garay. Deja para el otro lado con Gassman. Avanza el número 22. Cruza la mitad de la cancha. Encara hacia el medio. Mete un freno. Pase en paralelo para Peralta. Pica Toscano. Tiene que dejar atrás para Gassman, que abre rápidamente para Lico por la banda izquierda. Lo marcan dos. Así que deja para Peralta. Deja atrás para Lico ahora. Rápido con Gassman. Abren para Toscano. Aparece Lico y con falta se lo saca de encima a De La Paz. Tiro libre para Ferro. ¿Cómo se ve, gente? ¿Cómo se escucha? También del otro lado, desde dónde nos ven, desde dónde alientan, ¿a qué equipo alientan? Bochazo para Manzano, lo deja parado a Castillo, Manzano entra al área, la Camoire con las piernas, la manda al córner, tiro de esquina para Ferro. Y ahí se adelanta De La Paz para hacerlo. Busca el pase en medio Lagos, va para atrás. Garay busca el arco. Muy bien André, que agarró esa bocha. Venía directa hacia nosotros. El lateral es para Ferro. 3-1 gana Ferro. Dylan Mercado. Lagos que la tiene. Manzano de espaldas. Quiere devolver. Pisa la bocha ante la marca de Castillo y deja para atrás con De La Paz. Lagos que no llegaba. Gassman que se apresura. Se ve mal, pero se escucha excelente. ¿Qué pasa que se ve mal, Tiago? Contanos. Porque hay gente que nos dice que se ve bien, hay gente que nos dice excelente, hay gente que nos dice que se ve horrible, ¿viste? Entonces no tenemos así el margen de cómo se ve realmente. No, nosotros estamos transmitiendo. En corto con Castillo para hacer el lateral. Techera. Avanza Techera y la pierde con Garay. Lagos. Pase para Manzano. Avanza Lagos y la recibe. Cruza la mitad de la cancha el número 5. Marcaba Gassman y De La Paz hace rebotar en Barroso para conseguir un lateral. Quedó vibrando todo el andamio donde estamos parados nosotros. De La Paz. Va para Garay. Nuevamente para De La Paz. La pisa el número 14. Levanta la cabeza y se lo encuentra Lagos, que levanta la bocha buscando el pase en paralelo, pero la termina tirando a la tribuna, que está pintada con la gente de Ferro. No enfoca bien la cámara. Bueno. Veremos cómo podemos resolverlo. Techera. Lo marca Garay. Deja para Castillo. Techera. Garay que aparece para presionar y la manda al lateral. Banfield que tiene que salir jugando abajo. No se olviden de suscribirse, de dejar el me gusta para ayudarnos a nosotros a crecer como movimiento, como medio más que movimiento. Porque iba a decir empresa, pero no somos una empresa. Somos un medio de transmisión y difusión de información periodística. ¿Y sabes dónde nos puedes encontrar? En www.balonfutsal.com.ar. Allí todas las noticias. Manzano que metía falta sin pelota a Castillo. Y la gente se pone a aplaudir al árbitro. 15 minutos 20 están quedando. Mica viene ganando Ferro 3-1. Intentaba jugar en paralelo Techera y la marca era de Garay. Lateral nuevamente para Banfield, que por ahora, entre comillas, controla el partido del segundo tiempo, digo. Al menos la posesión. Aparecía el arquero Majafod para meterle cuerpo a Barroso. Si no llegaba el número 18 ante su control largo. Y ahí saque de arco para Ferro. Gancho largo de Majafod. Lo busca Dávalos. Están pidiendo que entre Nardaciones. Ya había entrado Nardaciones en el primer tiempo. Vamos a ver qué pasa ahora si en el segundo tiempo entra. Recién Dávalos muy bien como dejó parado a Castillo. Quedó mano a mano con la Camoire, que dio una buena respuesta. La mandó al córner. Tiro de esquina para Ferro. Va atrás con Dávalos. Rebota en Castillo. Pica y se va afuera. Lateral. Quiero regalo, muchachos, regalo, denme vos esos regalos.
Nosotros estamos para dar regalo acá, Toto. ¿Tenemos algún regalo para darle? Tenemos una botellita de agua que nos acaban de dar. Toscano, cruza en la mitad de la cancha ante encontrarse la pelota. Abre para Techera por la banda izquierda, busca el medio. Pega en la red, pero del lado afuera. Saque de arco para Ferro. 14 minutos 28 están quedando. La tiene Gastaldi. Deja atrás con López. Levanta la pelota el número 11. Picó sobre la línea y se terminó yendo. Hay lateral para Banfield. 14 minutos 10 segundos para que termine el partido. 3-1 gana Ferro. Y en falta, 2 para Banfield. 2 para Ferro, 1 para Banfield. Toscano. Deja para Lico cruzando la mitad de la cancha. Atrás nuevamente con Toscano. Se le presenta a Barroso. Va para él. Lo marcan 2. Tiene que ceder la pelota y termina perdiéndola. Pero aparece Techera para intervenir en ese pase. Techera que busca el lujo y Arrieta la manda afuera. Lateral para Banfield. Tercer gol de 17 de agosto contra América del Sur. 3-0 gana 17 de agosto. Y hoy es más puntero que nunca. Llega a los 40. Y el segundo es Secla con 32 por ahora. San Lorenzo todavía no jugó. Tuvo que postergar el partido con Pinocho. Pocha cruzada de Gastaldi. Termina perdiendo la Dávalos. Pero aparece para salvarla. Y son 4 contra 1. Ahora son 3. Arrieta que abre. La Camoire. Deja nuevamente al medio con Arrieta. Y por arriba. Se acaba de salvar Banfield. El tiro de Arrieta se fue por arriba. Sale jugando el largo con Peralta. La frena el número 9. Lo marcan 2. Intentarse media vuelta. El arquero. El arquero Majafoud mete un manotazo y la manda al lateral. Banfield que busca descontar y Ferro que no se lo permite. Quiere ampliar la diferencia en el marcador. 3-1 viene ganando en los locales. Toscano para hacerlo. Deja atrás con Peralta. Nuevamente para Toscano. Y la agarró muy cerquita. No pudo darle buena dirección ni fuerza a ese tiro. Saque de arco para Ferro. Sale jugando en corto con Arrieta. Espera Banfield en 3/4 de cancha. Peralta es quien comanda la presión. Gastaldi nuevamente para Arrieta. Hace que se adelanten los equipos. Peralta. Está de espalda Peralta. Busca con Techera y aparece Arrieta. La pierde con Peralta y ahí sí le termina cometiendo falta Peralta. Tiro libre para Ferro que le sirvió esta falta para poder salir de abajo, que no pudo haber salido. Ahora, había pegado de la mano de Peralta. ¿Estamos de acuerdo, Toto? Había pegado la mano, sí. El referee no la vio. Es lo que estaba reclamando la gente de Ferro. López en paralelo con Dávalos. Lo marca Lico. Dávalos que quiere darse media vuelta. Levanta la cabeza buscando el pase. Gastaldi que intenta el arco. Queda bollando y termina en los pies de Toscano. Hace rebotar en Dávalos y consigue un lateral. No se olviden de dejar su me gusta. De suscribirse. Porque a nosotros nos ayudan a crecer un montonazo. Realmente ni se imaginan lo que nos ayudan a crecer a nosotros con un simple me gusta. Toscano que cruza la mitad de la cancha. Deja para López, está solo López. No. Y López de Ferro le dijo que no al López de Banfield. De cabeza la manda al córner. Tiro de esquina. Qué pelota que sacó López, ¿no? Qué gana que hay que poner la cabeza ahí, la verdad, con lo que duele. López de volea, pero la agarra mordida, no pudo. El ala de Banfield agarrarla correctamente esa redonda y terminó picando y yéndose afuera el lateral para Ferro. Sale jugando abajo con Garay. Abren para Arrieta. Aparece López para marcar, la roba López. Está mano a mano con el arquero. Quiere dejarlo tirado en el piso. Los aparecen para marcar y se le termina la cancha al jugador López de Banfield. Hay saque de arco para Ferro. Tiene que aprovechar estas jugadas Banfield porque Ferro es un equipo fuerte defensivamente. De La Paz. Abre para la izquierda con Lagos. Pase en paralelo. Rebota en la pierna de Toscano. Y es de Ferro el lateral. Manzano dentro del área. Garay para recibir el corto. Va para Garay. Rebota en Toscano. Y hay otro lateral, pero ahora del otro lado. Para Ferro. Deja para que intente el arco. Quien buscaba era De La Paz.
Y rebota en Peralta, lateral nuevamente para Ferro, que no encuentra la manera de salir de los laterales por ahora. Tercer lateral consecutivo. Dejan atrás con De La Paz. Aparece para marcar Peralta. Y cede para el arquero Mahafoud. La pisa el número 12. Nadie le sale a marcar. Y bochazo largo. Salta la Camogre con las manos y sale jugando el arquero. Cruza la mitad de la cancha, busca el pase cruzado, esperando que López pique al espacio. Pero el número 7 no había hecho lo propio. Hay lateral para Ferro. 11 minutos 25 para que termine el partido. 3-1 sigue ganando Ferro. 2-2 en faltas. Garay que dejaba para De La Paz. Nuevamente para Garay. Por la banda derecha. Cruza para Lagos. Levanta la bocha buscándolo Manzano y Lico que se deshace de ella. Peralta hace que continúe dentro de la cancha. Deja uno en el camino Peralta. Intenta avanzar y De La Paz lo presiona, la manda afuera. El lateral es para Banfield. Muchas gracias a todos aquellos que están conectándose, dejando su me gusta, la suscripción al canal de Balón Futsal. No te olvides, así no te perdés los partidos que transmitimos. López que desborda, intenta mandarla al medio y la termina regalando. Lago que se viene para la contra, la pisa Lagos y termina ante la presión de Toscano mandándola afuera. 3-1 viene ganando Ferro. Bocha en paralelo para Peralta. Lo está marcando férreamente a Peralta. Y aparece Manzano para mandarla al lateral. Banfield tiene otra oportunidad ofensiva. Y Lico es quien comanda el ataque con el lateral haciéndolo él. Se le presenta Peralta en paralelo. Tiene que dejar atrás con López. Y sí, va para López, que cambia con Toscano. Ahora para Lico, acá abajo nuestro. López. Lo marca Garay. Avanza López, quiere tirar un lujo. Se le está terminando la cancha. Está como al borde de la línea. Encara hacia el medio. Amaga el arco. López. Pase para la personal. Y se le termina la cancha. Saque de arco para Ferro cuando queda ya 10 minutos 22 para que termine este partido. Hasta acá este segundo tiempo sin goles. De La Paz. Queda corto porque Toscano cabecea. Intenta llegar. No lo puedo creer. ¡Qué tapadón! ¿Cómo se redime Mahafoud ante el cabezazo de De La Paz, que se le había picado sin querer a su compañero antes de que llegue Peralta? Y Mahafoud se recompuso y se tiró el piso para salvar de que descuente Banfield. Minuto pedido por la gente Ferro. Lindo segundo tiempo estamos viendo hasta ahora, ¿no, Mati? Sí, lindo segundo tiempo. Aparecía un Banfield con mucha actitud, pero poca puntería a la hora de meter los pases, a la hora de pegarle al arco, pero con mucha actitud, buscando descontar en este segundo tiempo. Ferro no se queda atrás, Ferro tuvo unas lindas ocasiones. Dávalos que dejó parado a Castillo y una buena aparición de la Camogre. Ahora lo vemos a Ferro en este minuto. Y hasta acá lo que viene siendo un segundo tiempo donde ambos equipos no quieren caer ante la presión del que el tiempo está corriendo, ¿saben? Qué matadora que es esa chicharra, che. Me hace acordar, Toto, cuando vamos al GB Sport. No, ahí en el GB, pero la tenemos bien atrás y sí. Esta es un poquito Más baja. un poquito más baja que la del GB. Y menos constante, ¿viste? Menos duradera. Aunque la tenemos a 1 metro. La estoy viendo ahora mismo con cara de desprecio la ¿Se chicharra. acuerda ahí en el GB cuando se trabó la chicharra que estuvo sonando un montón? Sí, 1 minuto más o menos sonó la chicharra, que es... Hay veces que 1 minuto no es nada, hay veces que 1 minuto es un montón. Para que te suene la chicharra atrás, es un montonazo. Mahafoud que revienta y ante la presión de Ferreira termina cediendo en lateral para Banfield. Peralta que deja para que lo haga el número 8, que es González. Gassman, Ferreira, Arrieta que lo marca y la puntea, queda en las manos de la Camogre. Sale jugando con González, 9 minutos y medio están quedando. Encara hacia el medio González y deja para Ferreira por el otro lado. No marca Arrieta, pasa muy bien Ferreira. Sigue corriendo Ferreira y al piso iba López. La manda al lateral, que es para Banfield y es en posición ofensiva. Busca el descuento el taladro. En corto va con Gassman. Rebota López y otro lateral que es para Banfield. Ferreira para hacerlo. La pide Gassman atrás. Va para él. Cambia de lado para González. La pisa González. Sale jugando. Cometía mano el número 10 Arrieta. El árbitro dice que no. Bueno, había sido mano, pero dice que fue sin intención el árbitro. Ferreira que la pisa.
pasa ante Dávalos, sigue Ferreira, quiere que lo termine tocando y muy bien Gastaldi, cómo se la roba y termina saliendo jugando, comete falta Peralta, así lo ve el árbitro y es tiro libre para Ferro. 9 minutos 11 para que termine. 3-1 sigue ganando Ferro. 3 faltas para Banfield, 2 para Ferro. Salen jugando en corto con Arrieta. Para el otro lado con Gastaldi. Nuevamente con Arrieta y bochazo largo. A las manos de la Camoire que la esperaba para embolsarla. Rápido con González. Cruza la mitad de la cancha el número 8. Abre para Ferreira. Lo marca López. Sigue Ferreira. Busca el medio con Peralta. Devuelve para Ferreira. Y la puntea López ante la entrada del número 21 de Banfield para poder pegarla al arco. Lateral para Banfield. Ferreira para hacerlo en línea están los jugadores de Banfield. La pide Gassman, el arquero Pérez. Y Peralta que la tira afuera teniendo la chance después de haber tenido un Majafud vencido. Sale en corto el arquero con Arrieta. Levanta buscándolo al número 19 que es Dávalos. Aparecía González. Y la manda al lateral. López para hacerlo. Dentro del área, Gastaldi. Dávalos que sale del área buscando la bocha. Arrieta. Y en 2 tiempos la Camoire. Sale jugando con Ferreira, lo marca Arrieta. Amaga el número 21. Y tiene que dejar atrás para Gassman. Levanta la cabeza y no encuentra ningún pase, así que abre para González. Lo marca López. González que juega para el otro lado con Gassman. En el medio se le presenta nuevamente González. Prefiere jugar en paralelo con Peralta. La levanta y la pisa ahora Peralta. Lo marcaba muy bien Gastaldi. Termina siendo lateral para Banfield. Hace rebotar Peralta en López. Reclamando que no haya la distancia justa. Y es lateral nuevamente para Banfield. Dejan atrás con Gassman. Busca el arco Gassman. Queda la pelota bollando. Y Arrieta que la despeja. Pica y a las manos de la Camoire que sale rápidamente con González por la banda derecha. Lo sale a marcar López. Juega en paralelo con Peralta. Está de espalda. Levanta la cabeza. Muy bien para Ferreira. Limpia la jugada. La tiene Ferreira. Lo marca Arrieta. Busca el arco. Queda para Peralta bollando. ¡Oh! Y se salvó Ferro, señoras y señores. Pasó rodando. Cerquita casi que le dio un beso al palo izquierdo del arquero Majafud. Y terminó yéndose. Pero del lado de afuera. Saque de arco para Ferro que mantiene su victoria 3-1. Están ahí controlando que el reloj esté bien. ...3-1 viene ganando Ferro ante Banfield. Sale jugando abajo. 7 minutos 50 está quedando. Arrieta con un bochazo largo. Dávalo que la frena y no había nadie. González la cambia muy bien de lado para Peralta. Corre el número 9 y aparece De La Paz para tirarla afuera. Prefiere no complicarse. Lateral para Banfield. Cruzado para atrás para González. La frena hace 2 jueguitos González. Controla y toca para Gassman. En paralelo con Peralta. Muy marcado por De La Paz. Peralta levanta la cabeza y deja atrás con Gassman. Abre para Ferreira, lo marca Dávalos, encara Ferreira, busca el centro, Majafud y termina en De La Paz y se puede venir la contra, levanta la cabeza Dávalos, está solo por el otro lado muy bien Arrieta, pero no llegaba Arrieta, hermoso igual el pase, termina siendo lateral para Banfield. Muchas gracias a la gente que está del otro lado, no se olviden de dejar el me gusta, la suscripción a Balón Futsal para ayudarnos a crecer en números. Los números nos hacen aparecer en las tendencias, en ese algoritmo raro, pero el algoritmo ¿saben de qué nos sirve? Para empezar a generar publicidad y la publicidad consigue equipos nuevos y los equipos nuevos una mejor calidad de transmisión para ustedes, porque esto es por y para ustedes. Gassman que la tiene, desborda Gassman al arco, Majafud al córner. Qué buena actuación la del arquero de Ferro. Sí, hasta acá te digo que se está quedando con el premio a la figura del partido por lo que viene haciendo en este segundo tiempo, más que nada en el primer tiempo. Igual, muy buena actuación. Lico al arco. ¡Oh! López que aparecía para cortar.
No se va la pelota esa, Lico que hace que se mantenga en cancha. ¿Vamos a llegar a los 50 me gusta? Dale, yo creo que sí. Peralta de primera para Toscano y le quedaba atrás a Toscano. Así que jugada ahora de Ferro. Salen atrás con baja Paul. López. De taco intenta un lujo. Y se le va afuera. Dale, lleguemos a los 50 me gusta. Que la gente que está del otro lado, tenemos 37. Faltan 13 nomás. Copate, salí de la pantalla grande. Yo te cuento todo lo que está pasando, no te lo vas a perder. Jaime que desborda, intenta el área. Y Maja Paul la manda al córner. Tiro de esquina. Reclama el arquero de Ferro que le había tocado ya afuera. Pero el árbitro le dice que no, que es córner. Y Jaime, quien se encargará de hacerlo dentro del área, están Lico y Toscano. Fuera de ella está Peralta. La bocha de Dusko que era para él. Iba para el área y de taco la saca de La Paz. La duerme Arrieta, pero no la pudo controlar bien. Se le va la pelota. Lateral para Banfield. Jaime que se prepara nuevamente para hacerlo. Lo tiene atrás a Lico. ¿Va para él? No, prefiere jugar con Toscano por la banda derecha. Lo sale a marcar Lago, así que tiene que dejar con Lico. Atrás de la mitad de la cancha ahora está jugando Banfield. Jaime levanta la bocha buscando la Peralta y de La Paz aparecía. Completa la Lagos y la duerme Toscano. Lico atrás con la Camoire. Al costado con Jaime. Del otro lado ahora está Toscano, nuevamente para Jaime por el medio. Se arma el ataque y la avanzada de Banfield. Lico que la tiene ante la presión, tiene que dejar atrás con Jaime. Y aparece ahora Peralta para ayudar al equipo. Lico, Toscano por la banda izquierda, digo. Lo marca muy bien Garay, se desprende de su marca. La juega para Lico, lo habilita, intenta desbordar. Reclama una falta de Lagos y dice el árbitro que no. Es saque de arco para Ferro. 5 minutos 33 para que termine el partido. 3-1 gana Ferro. Saca largo el arquero. Cabeceaba Manzano y la Camoire la manda al córner. Tiro de esquina. Y es para Ferro, que busca el cuarto. Hace unos pares de minutos que Ferro no tiene una oportunidad de gol. Vamos a ver si esta la pueden aprovechar. 140 personas del otro lado. 38 me gusta. Dale, vamos a empezar a subir los números, por favor. La pelota va para Lagos, la controla Lagos, intentaba el arco y rebota en la espalda de Jaime. Aparece Barroso para buscarla. Lagos que la manda afuera ante la complicación. Es lateral y es para Banfield. Descuenta América del Sur. Pierde ahora 3-1. Quiere dar partido a América del Sur, quiere volver a meterse en la zona de playoff que la semana pasada Banfield lo dejó afuera. Toscano, abren para Lico, se le presenta en corto Gassman. Va para Toscano, en paralelo lo tiene a Gassman, prefiere cruzarla muy bien para Barroso, lo marca de La Paz, en corto lo tiene a Toscano, prefiere habilitar a Lico, avanza Lico, puede probar el arco, rebote Manzano, y ahí córner, tiro de esquina para Banfield. 5 minutos se están quedando. Toscano para hacer el córner, busca el área, rebota en Manzano y otra vez es córner, tiro de esquina para Banfield. El equipo del sur del conurbano que no puede irse con una derrota, no lo quiere. Gassman al arco, Lico. Y se salva Ferro nuevamente. Intentaba Lico ante el primer tiro de Gassman. Casi se la cambia de lado al arquero, pero terminó yéndose apenitas afuera. Saque de arco. Ya salen jugando Lago, toca para Garay. Bochazo largo buscándolo a Manzano. Y se afuera. Lateral. Ya la tiene Lico. Avanza y cruza para Techera. Lo marcaba López, así que deja con Gassman. Abren para Lico ahora. Con el otro lado con Gassman. Se mueve un poco con la pelota Gassman y deja para Techera nuevamente. Pase para Lico. Linda balanza para avanzar. Gassman tocaba para Barroso, que no podía llegar. Y sale largo el arquero de Ferro. Lico que devuelve. Y Gassman se la deja a la Camoire. Levanta la cabeza y lo encuentra Lico. En paralelo lo tiene a Barroso. Avanza Lico. La cruza para Gassman. Pisa el número 22. Avanza. Lo quiere dejar a Lagos, pero le mete muy bien el cuerpo. Y lo saca de la cancha. Lateral para Ferro. 4 minutos, 1 segundo para que termine el partido. 3-1 Ferro. Se vienen 4 minutitos intensos, te digo, Toto, ¿eh? Intensos, intensos. Estaba un poquito caliente el clima. Muchos reclamos hacia el árbitro. Lico. Va para Techera.
Devuelve con Lico y otra vez para Techera. Quieren armar bien la jugada Banfield. Avanza Techera y al piso iba Garay. El lateral. El lateral es para Banfield. Lico. Para arriba con Techera. Intentaba desbordar Techera, pero no podía. Lateral. Está preparado el arquero jugador en Banfield. Y el minuto pedido por la gente de Ferro. Se prepara el arquero jugador en Banfield porque quedan 3 minutos 35 y Banfield necesita el empate. Por no decir la victoria. Necesita seriamente la victoria. Con el arquero jugador se prepara Peralta, el número 9. Queremos agradecer a la gente de Ferro que nos atendió muy bien, que nos permitió venir a transmitir, a la gente de Banfield, por supuesto, y a la gente de Segundo Palo, que gracias a ellos estamos sabiendo cómo van los resultados de los partidos que se están jugando en este momento. Qué active que tiene Segundo Palo, tremendo. Muy bien la gente que se copó en la comunidad. Yo les hago una pregunta a las 127 personas que están... de vuelta la chicharra matadora. Las 127 personas que están del otro lado, tengo una pregunta para hacerle, teniendo en cuenta la comunidad que armó Segundo Palo. Si desde Balón Futsal armamos una comunidad para saber en vivo y en directo los resultados de las inferiores, la gente del otro lado, ¿se copa? Entró Peralta con el arquero jugador. Gassman, Lico, Toscano y Jaime, los demás hombres de campo. Bien ahí, muchas gracias por coparse. Toscano, Jaime. Avanza Banfield, quiere encontrar el descuento. Jaime que la dejó larga, se puede venir la jugada para Ferro. Arrieta con arco solo, no le quedó ninguna más que tirar al arco y se descontrola todo en el gimnasio de Ferro, señoras y señores. 4-1 gana Ferro, gol de Arrieta. Y son los riesgos de jugar con arquero jugador, ¿no? Si pierden la pelota y le pegan al arco y a veces entra, a veces no. 4-1 gana Ferro. 3 minutos y 15 están quedando. Toscano, se levanta la banda del verde. Jaime, deja para Peralta. La pedía Gassman, la sigue teniendo Jaime ahora. Lico que se presenta, va para él, otra vez con Jaime. Peralta que está libre, tocan para Lico. Toscano que está abierto, la sigue teniendo Jaime, abre para Peralta. Ahora Gassman busca el medio, rebota en Arrieta. Y marca muy bien Ferro. Quedan menos de 3 minutos para que termine este partido. Bocha para atrás con Jaime. En posición de rombo está Ferro que pasa a ser un cuadrado por momentos. Toscano juega para Jaime. Al medio con Peralta. Queda para Toscano. Intenta pegarle al arco. Rebota la defensa. Toscano nuevamente busca. Queda en Arrieta. Intenta el arco. Y se pierde por la línea de fondo. Hay saque de arco para Banfield. Hasta acá, Arrieta, el jugador del partido, con 2 goles, ¿te parece, Toto? ¿O el arquero de Ferro? Sí, me parece que Arrieta. Va para el medio Gassman y rebota en Arrieta. Nuevamente Arrieta para marcar esa jugada. Jaime. Toscano que lo tienen cerca, prefiere jugar con Peralta. Nuevamente para Jaime. Levanta la cabeza y lo encuentra Gassman. Encara hacia el medio Gassman, busca el arco. Rebota en Gastaldi. Y el lateral es para Ferro, dice el árbitro. 2 minutos 8 segundos para que termine este partido. 4-1 viene ganando Ferro. Bochazo largo buscándolo a Garay. Cabecea a Lico. La deja muerta y aparece Jaime para revivirla. Esperan para que entre Peralta. Gassman que la tiene. Avanza Banfield. Se defiende Ferro. Jaime para Lico. Toscano. Atrás con Jaime. Están buscando un ángulo de tiro que les sea conveniente. Peralta al medio. ¡Gol en contra de Garay! ¡Gol de Banfield! Garay en contra para descontar. El taladro tiene otra historia ahora para contar. 4-2.
viene ganando Ferro. 1 minuto 44 para que termine. Bochazo largo. Gassman. Avanza Banfield, que busca ponerse más cerca incluso en el marcador. Toscano. Gassman. Sube a Banfield con los pies de Lico ahora. Jaime. Abre para Gassman. Gassman al arco. Rebotaban de La Paz. Después en Jaime. Y el lateral ahora es para Ferro. No se olviden de dejar su me gusta. Dale que faltan 7 me gusta para llegar a los 50 y 143 personas conectadas con nosotros. Eso significa que 100 personas mínimo que no dejaron su me gusta. Así que no te olvides. Para ver estos últimos minutos 18, deja tu me gusta, suscríbete en el canal de Balón Futsal y lo vas a disfrutar mejor incluso de lo que lo venís disfrutando. Dejan para atrás con De La Paz. Quiere que pase el tiempo Ferro, por eso hace larga la cancha. Levanta el arquero y corta Gassman. Bueno era el pase para Garay. Dale que llegamos a los 50 me gustas antes de que termine el partido. Garay que tiene un caño. Y aparece Gassman. Se trastabilla con la redonda y se le termina la cancha. Lateral nuevamente para Ferro, digo. Garay para hacerlo. Entraba al área el capitán, que es Gastaldi. Cortaba Lico. Pase en paralelo para Gassman. Muy bueno. Aparece para presionar De La Paz y termina cometiendo falta, dice el árbitro. 48 segundos para que termine. 4-2 gana Ferro. 3 faltas para Ferro. Están iguales en falta. 3-3. Tiro libre para Banfield. Gassman con Jaime en corto. Se le termina el tiempo a Banfield. Toscano para Lico. Tiene que hacerlo más rápido todavía de lo que lo están haciendo para Lico. ¡Oh, el arquero! Majapul, que la tapa muy bien. Lateral para Banfield. 40 segundos. Bocha para atrás. La frena Jaime. Cruza la mitad de la cancha el número 23. Muy marcado el arco, así que no tiene ángulo de tiro. Gassman abre para Peralta. De vuelta con Gassman. 28 segundos. Tiene que apurarse Banfield. Jaime. Toscano. Busca el ángulo de tiro. Lico al medio. Garay al córner. Tiro de esquina. Y te digo que Ferro puede estar todo el tiempo así. 4-2 viene ganando Ferro. No se preocupa. 20 segundos se están quedando. Toscano para Lico. Busca el área. ¡Al de Peralta! Cuando había más para escarbar, aparece Peralta y la manda a guardar. 4-3 se pone el partido con 17 segundos restantes. Y Banfield sueña con el empate. Ferro está que no lo puede creer. Bocha para atrás. Quiere hacer largo el equipo. No busca que tenga tiempo Banfield para empatarlo. La frena Peralta y sale jugando el arquero. 7 segundos se están quedando. Cruza la mitad de la cancha Peralta. Abre para Gassman. La pierde con Arrieta. 3 segundos. Apurate, Jaime. Busca largo. Jaime al medio. Terminó el partido, señoras y señores. ¡Ganó Ferro! El verde le ganó al Taladro 4-3 con goles de Arrieta por 2, de Garay, de Gastaldi por el lado de Ferro, de Castillo, de Peralta y gol en contra de Garay. Ferro se pone arriba 4-3 y con esta victoria alcanza el 10º puesto con 18 puntos. Tremendo, tremendo el partido que vivimos hasta acá. Muy lindo el encuentro entre Banfield y Ferro y la gente del Conurbano Sur. Triste por cómo terminó. Siguen en posición de descenso. Y vamos a ver cómo se remonta la semana que viene. De local lo tienen el domingo a Secla, mientras que Ferro juega de visitante contra 17 de agosto. Toto, ¿cómo la pasaste? La pasé muy bien, lindo partido. Actualizamos, América del Sur ganó 4-1, 17 de agosto le ganó 4-1 a América del Sur en Parque Avellaneda. Muy lindo partido y vuelta completamente. Por momentos, cuando pudo activar más Ferro es porque lo vio a un Banfield desconcentrado. Así llegó el tercer gol, que fue de Garay robándosela a López, que intentó salir jugando. Por el lado de Banfield, una victoria y una derrota para el nuevo director técnico
Alan Rebeck. Quedamos en que la figura del partido, Arrieta. Arrieta la figura del partido, sí, aunque el arquero de Ferro también ha tenido un segundo tiempo muy bueno, pero creo que Arrieta es la figura. Mati, nos encontramos el miércoles. Nos encontramos el miércoles a la gente de Banfield, se lo decimos. A la gente de Banfield y a todos los que nos quieran ver. El miércoles 16avos de final Copa Argentina, Banfield recibe en el microestadio 110 años a Argentino Junior. Nos encontraremos ahí nuevamente. Mi nombre es Matías Spector, estoy acá con Lorenzo Totalvero y con Andrés Albero en la cámara. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto fue Balón Futsal. Nos vemos. Chau.